En esta sección vamos a trabajar ahora en la optimización en el tema del backend. Comentábamos en las sesiones anteriores que cuando yo tengo una arquitectura web se divide en dos partes, el frontend y el backend. Si recordamos lo que hablábamos en nuestras sesiones anteriores, decíamos que yo podía hacer una petición de tipo request y responder de esa manera por parte del servidor. La base de datos lo que hacía o lo que hace básicamente es por medio de un lenguaje SQL traerme una respuesta y ese servidor automáticamente devolvía a esa respuesta a nuestro navegador. Para optimizar el backend hay que revisar la arquitectura de nuestra aplicación y de esa manera podemos ver de qué manera podemos equilibrar nuestras cargas del lado del servidor. Consejo para optimizar el backend. Tenemos dos aspectos en el backend o dos elementos que juegan un papel realmente importante e interesante. Por un lado tenemos el servidor web propiamente, que es la máquina que nos va a abastecer de toda esa tecnología hacia nuestras máquinas clientes, y por otro lado vamos a tener los servidores de base de datos. En los servidores web debe haber una correcta configuración de un archivo httpd.conf, utilizar las mejores prácticas de lenguajes de programación, como puede ser el caso de PHP, Java, Python, Ruby, Go, entre otros. Lenguajes del lado servidor. La reutilización es realmente importante y los diferentes patrones que se utilicen para construir software escalable. El paradigma de programación orientada a objetos, si bien es cierto, no es un paradigma nuevo, ya tiene su tiempo de estar en el mercado, definitivamente ha sido la cúspide o ha sido el esquema o la base principal de muchos patrones de desarrollo que en la actualidad podemos encontrar. Por otro lado, tenemos la optimización del código, que definitivamente va a demarcar considerablemente el rendimiento que va a tener nuestro servidor. En las posteriores clases, cuando trabajemos todo el tema del backend, entenderán a mayor profundidad, la optimización del código. Derivar cálculos matemáticos y fechas a servidores de base de datos, y esto viene dado con el tema que he nombrado en sesiones anteriores, que es todo el tema de balanceo de carga, de qué manera puedo balancear la información o la carga que se viene dando o que se viene ejecutando en nuestros diferentes servicios que vamos a implementar. Y no menos importante están los servidores de base de datos, que son los encargados de albergar todo el volumen de información que van a manejar nuestros servidores. Enviar múltiples sentencias SQL en pocas conexiones a la base de datos. En una consulta SQL, selecciona los campos que necesites. Utilizar índices para mejorar el tiempo de respuesta de las consultas SQL. Una correcta configuración del my.conf y utilizar MyISAN si tu prioridad son las consultas SQL. Pues esto es aplicable no solamente a servidores MySQL, sino que básicamente son prácticas que deben ser utilizadas no solamente en motores de base de datos como MySQL, sino en otros motores de base de datos como SQL Server, Oracle, entre otras. Es importante y realmente necesario que al momento de implementar todas nuestras consultas SQL tratemos al máximo de optimizar esas venidas de información. Por ejemplo, si yo tengo una tabla información que tiene 20, 30 campos y realmente yo solo necesito traerme de esos 20 o 30 campos, solo 5 campos, sería un tip importante que yo aplicara un select sobre esos 3, 4 o 5 campos. No utilizar un asterisco para traerme todo el volumen de información y traerme información que para esta consulta sería un poco innecesaria. Entonces es importante empezar a optimizar. Si mi fuerte no es el tema de las bases de datos, en el equipo de desarrollo donde yo esté trabajando, debería haber una persona encargada de optimizar todo este rendimiento para mejorar considerablemente las respuestas
que va a tener el servidor de base de datos hacia el servidor web. Evolución de las aplicaciones web. Hace aproximadamente 20 años nacieron las primeras aplicaciones web y ejecutaban en un servidor de PC de la oficina. Normalmente el concepto no se seguía manejando. Digamos que teníamos la manera de dotar los servidores, de dotarlos con potencia computacional para poder lograr que las aplicaciones pudieran tener respuesta, como pueden obtener en la foto. No existían alquileres en la nube como lo tenemos hoy con Amazon y como lo tenemos con otros proveedores, y tocaba que las empresas invirtieran, tomaran sus computadores y los repotenciaran y a partir de ahí servir las aplicaciones que tenían en la empresa. Pues estos servidores generaban mucho calor y requerían de un ventilador cada vez mayor y eran extremadamente costosos de manejar. Luego las aplicaciones fueron aumentando de tamaño y se necesitaban servidores más potentes y que ocupen menos espacio. Así surgió un servidor en forma de caja de pizza, los servidores Blade, los famosos servidores Blade, y estas se podían apilar unas encima de otras. Como observamos en la presentación, la infraestructura se veía resuelta, pero a pesar de tener con muchos servidores había un problema. Cierto que una aplicación solo se ejecutaba desde un servidor, no había una replicación, quiere decir que toda la fuerza, toda la potencia no podía pasarla en servidores espejo, sino que tenía que esperar que una aplicación dejara de funcionar o terminara su proceso, su hilo conductor, y que el otro servidor tomara el control. Esto se convirtió en un gran problema porque con el continuo crecimiento de Internet, estas aplicaciones se volvieron más populares. Ustedes pueden observar que era bastante complicado manejar el tema de la interconectividad, y los servidores apilados definitivamente generaban muchísimo más calor, generaban mucha más potencia y personal especializado para el tratamiento y el mantenimiento de los mismos. Y como hay un límite de ejecución de un servidor, esta arquitectura no era sostenible y debía ser cambiada. Llegó un momento que creció y no fue escalable. Y ese es uno de los aspectos que hay que tener en cuenta cuando yo escalo, cuando desarrollo aplicaciones para la Internet. El tema del escalamiento, y no solamente es un tema de hardware, también de una u otra manera viene inmerso o viene incluido todo el tema de software. Es una combinación entre software y hardware, pues para poder trabajar de una manera en que el crecimiento exponencial no sea un problema, ¿no? Y eso lo vamos a ver cuando empecemos a trabajar y a desarrollar nuestras aplicaciones. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tengo para aumentar la capacidad de nuestra aplicación web? Opción número 1, comprar un hardware más poderoso. Opción número 2, optimizar el software. Opción número 3, copiar y ejecutar el software en más servidores. Y opción número 4, cambiar el software para ejecutarlo en más servidores. ¿Cuáles son las opciones para aumentar la capacidad de nuestra aplicación web? Opción número 1, comprar un hardware más poderoso. Optimizar el software. Copiar y ejecutar el software en más servidores. Opción 4, cambiar el software para ejecutarlo en más servidores. Al cambiar el software para que se ejecute en más servidores, comienza a trabajar con una arquitectura escalable. Con esto hace que la capacidad no se limite por el hardware que utilices o por cuanto optimices tu aplicación. Cuando necesites crecer, puedes agregar más servidores. Esto es una manera bastante rápida y cómoda de escalar, porque no necesariamente en simultánea tengo que estar haciendo el cambio del hardware y del software para poder crecer. Sin embargo, hace mucho tiempo tocaba hacerlo de esa manera.